Buenos días. Bienvenidos a esta sesión, cuyo nombre es SED ESD Early Academy Lessons from the Youngsters to All of Us. Como veréis, y los que sois asiduos a los congresos de la Sociedad Española de Diabetes, lo digo porque es posible que a lo mejor haya alguna confusión, pero en el programa la sesión es aquí y si alguno está interesado en la sesión de Unpierre tiene que subir al Auditorio Arau. Bueno, como decía, a todos los que sois seguidores habituales de los congresos de la Sociedad Española de Diabetes, este es el segundo año que hacemos este tipo de iniciativa en colaboración con la EASD, precisamente para promocionar el interés de los jóvenes, sobre todo, por la investigación. ¿Vale? Entonces, este año tenemos a tres ponentes, dos españoles y una ponente que viene de Groningen, de Holanda. Y nada, sin más, voy a ceder la palabra a mi moderador para presentar la primera speaker. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Como decía el doctor Ampudia, tenemos tres ponentes y los dos españoles. La primera española es la doctora Cintia Folgueira, que es una investigadora Miguel Servet, actualmente ubicada en el Instituto de Investigación de Santiago de Compostela. Por fin ha sido capaz de recalar en el Instituto de Investigación de Santiago de Compostela después de un recorrido por distintos centros de investigación. A pesar de su juventud, es una investigadora que tiene ya un currículo muy consolidado y que estoy seguro que va a seguir consolidando en su nuevo centro de trabajo. Y nada más, Cintia, cuando quieras. Pues muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Para nosotros es muy importante, como jóvenes investigadores, que nos deis estas oportunidades en este tipo de congresos, ¿no? Y sobre todo un poco para que también os veáis reflejados en nosotros y que si nosotros hemos conseguido pues, llegar a donde estamos hoy aquí, vosotros también lo podréis conseguir. Yo os voy a hablar un poco de cómo se desentraña la conexión entre la obesidad y la diabetes en el sistema nervioso central y sobre todo me voy a centrar en los estudios que he realizado últimamente sobre una quinasa que es la quinasa P38-alfa. Como os pongo aquí, o sea, este es un cómic, ¿no? de unos, si sois aquí de Galicia, conoceréis Os Bolechas, y en esta ocasión tuve la oportunidad de representar pues, a un muñeco, a una científica. Y como dice ahí, Cintia es una investigadora en un laboratorio que siempre quiso saber cómo funcionaban los seres vivos. Realmente a mí lo que me importaba mucho era saber cómo funcionaba el cuerpo humano, pero ya no solo el cuerpo humano, sino también, ya no solo la fisiología animal, sino también la fisiología vegetal. Y por eso, os he puesto un poco aquí cómo ha sido mi trayectoria. Esta Cintia, pequeña, decidió irse desde Lugo a Santiago a estudiar biología. Cuando estudié biología sí que me decanté un poco más por esta rama más bioquímica, más molecular y sobre todo me interesó muchísimo cómo el cerebro es capaz de controlar todo nuestro cuerpo. Por eso hice el máster en neurociencia y después realicé mi tesis doctoral en endocrinología gracias a una beca del propio Instituto de Investigación Sanitaria en colaboración entre la universidad y el propio instituto sobre nuevas señales hipotalámicas que están controlando la glucosa y el peso corporal. Esto me permitió que en 2020, como comentaban anteriormente, me hice una estancia postdoctoral en Madrid, gracias a dos ayudas, la Juan de la Cierva Formación y Sara Borrell, y durante este tiempo me formé allí en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, sobre todo en estas quinasas de las que voy a hablar después, y que me han permitido actualmente, hace poco más de un mes, volver a mi casa, volver al Instituto de Investigación Sanitaria, gracias a la Miguel Servet. Pero en toda esta trayectoria, yo lo que me he centrado es en todas estas proteínas, todas estas rutas metabólicas que están controlando el metabolismo. Al final, la regulación del balance energético es muy importante porque es necesario para controlar este metabolismo y cuando ocurre un desequilibrio en el mismo es cuando aparecen las enfermedades, como todos vosotros conocéis, como son la obesidad y la diabetes tipo 2, que son dos de las grandes pandemias que tenemos en la actualidad.
Este fue mi objetivo durante toda mi trayectoria y, sobre todo, para mí lo más importante es la comunicación entre órganos. Siempre me fascinaba ya de pequeña y también de mayor cómo órganos tan distantes como el cerebro, el músculo, el hígado estaban comunicados entre sí a través de diferentes hormonas, diferentes señales que iban a hacer que todo nuestro cuerpo funcionara correctamente. Y por eso, en mi primera etapa en Santiago, me centré en el estudio del cerebro y, sobre todo, en el sistema de la dopamina. Primeramente, lo que vimos es que cuando activamos la dopamina, esto fue parte de mi tesis doctoral, entre el profesor Rubén Nogueiras, la doctora Luisa María Seoane y el doctor Felipe Casanueva, vemos que una vez que activamos la dopamina en el cerebro, en una zona en concreto, que es la zona del hipotálamo lateral, se activa una cascada de señales que van a hacer que nuestro tejido adiposo pardo esté más activo, se esté generando calor, y también vemos, gracias a una colaboración con la doctora Gemma Frubeck de Navarra y Javier Salvador, hemos visto que pacientes tratados con cabergolina, que es otro agonista de este activador de la dopamina, se traduce, después de un tratamiento de 12 meses, en una disminución de la glucosa de los triglicéridos. Todo ello, tanto en ratones como en humanos, vimos que siendo capaces de activar este receptor de 2D de la dopamina, nuestro cuerpo aumenta el gasto energético, provocando una disminución del peso corporal. Esto nos llevó a analizar si este sistema de dopamina también estaba activado en otro estudio con Verónica y con Silvia, en el que vimos que el hecho de que las ratas estén solamente una semana más alimentadas con leche materna con su madre hace que cuando en una edad adulta las alimentemos con una dieta alta en grasa, estas ratas presenten una mejor tolerancia a glucosa y tengan una disminución del peso corporal. Y lo hacen a través de un sistema que conecta al cerebro. Otra vez, este receptor de dopamina tiene un papel muy importante en el hipotálamo lateral, conectando con el hígado a través de la liberación de una sustancia, que es la FGF21, que activa en el cerebro este receptor de 2 de dopamina y activa también la quema de grasa a través de la activación de la termogénesis del tejido adiposo pardo. Durante todo este tiempo, como veis, al final lo que he modificado ha sido de esta parte de la balanza, ¿no? La parte de la termogénesis, la activación del tejido adiposo pardo, pero también no nos podemos olvidar que en esta balanza, en este equilibrio, es muy importante la actividad física. Y nosotros lo que trabajamos sobre todo en Madrid, en el grupo de la doctora Guadalupe Sabio, es el papel de unas quinasas que se activan por el estrés y destacamos como dos grandes familias, la familia de JNK y la familia de P38, que a su vez está formada por 4 familias, P38 alfa, beta, gamma y delta. Estos 4 miembros de la familia de P38 son muy importantes en otros órganos y nosotros quisimos ver cómo estaban en el músculo. Y lo que vimos en voluntarios sometidos a 2 tipos de ejercicio físico es que tras 2 tipos de ejercicio físico intenso, esta P38 alfa está activada. Esto nos llevó, junto con otros compañeros, a pensar que a lo mejor era más importante estudiar más en profundidad el papel que tendría P38 alfa en el músculo. Y por eso, en el 2022, solicité la ayuda de la FSD, la Lilly Young Investigator Research Award, que me concedieron, gracias a la cual fueron posibles los resultados que os voy a mostrar ahora. Y con colaboración con mis compañeros Alfonso y Leticia, lo que vimos es que cuando generamos un ratón en el que quitamos específicamente del músculo P38 alfa, y estos ratones, tanto los ratones control como estos en los que hemos quitado P38 alfa, les damos una dieta alta en grasa, a pesar de esa dieta alta en grasa, estos ratones presentan una disminución del peso corporal y sorprendentemente se mueven más. Y sobre todo, ya no solo se mueven más, sino que también están aumentando su gasto energético. Si nos centramos también en el metabolismo de la glucosa, vemos que el hecho de que no tengan P38 alfa en el músculo hacen que, aunque les diéramos una dieta alta en grasa, presentan unos menores niveles de glucosa en sangre, tanto en situación de ayuno como de alimentación, y también presentan una mejor tolerancia a glucosa y resistencia a insulina. Es decir, parece que el hecho de que no tengan P38 alfa en su músculo les está protegiendo tanto de la obesidad como de la diabetes.
Antes os presentaba a esta familia de quinasas y nos hemos centrado en P38-alfa, que fue donde vimos cambios en los músculos de los voluntarios de humanos, pero es cierto que esta familia está muy relacionada y muchas veces cuando modificamos una, las otras se alteran. Y como podéis ver aquí, cuando quitamos P38-alfa, que es la banda de abajo, que estos son los controles que sí que la expresan, pero los ratones que no tienen P38-alfa desaparece, aparece otra banda arriba, en este Western blot, que se corresponde con la fosforilación de P38-gamma. Parece que cuando quitamos alfa del músculo hay como un interruptor entre estas dos quinasas, P38-gamma y P38-alfa, que están haciendo que cuando quites una, la otra esté más activa. Por eso generamos un ratón en el que además de quitar P38-alfa del músculo, también quitamos P38-gamma, para ver si era necesario que tuviera este ratón P38-gamma en el músculo para ver los efectos que veíamos. Y efectivamente, cuando eliminamos P38-gamma, el efecto que estábamos viendo, este incremento de la actividad locomotora, desaparece. Y estos ratones, que en un principio perdían peso, como vemos aquí, que son los que no tienen P38-alfa en el músculo, revierten este fenotipo y vuelven a ser más obesos. Y cuando analizamos también los niveles de glucosa, vemos que presentan, o sea, vuelven a empeorar su fenotipo, vuelven a tener una peor tolerancia a la glucosa y a la insulina. Es decir, necesitamos P38-gamma para que este ratón esté metabólicamente más sano. Esto nos llevó a pensar que qué pasa si a un ratón cualquiera, un ratón wild type, le inyectamos directamente esta P38-gamma. Y lo que vimos es que de por sí, o sea, cuando activamos P38-gamma en el músculo, ya aumenta más la actividad locomotora. Estos ratones, de manera natural, se están moviendo más. ¿Y qué pasa si además, o sea, si ya de manera natural se mueven más, les estimulamos mediante el ejercicio y les pusimos una rueda a los ratones que podían elegir utilizarla o no? Y lo que vemos es que aquellos que no tienen P38-gamma son capaces de moverse más, o sea, recorren una distancia mayor y además de manera más veloz. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que si quitamos P38-gamma, alfa del músculo, hiperactivamos gamma, pero hay algo más en el músculo, se está pudiendo secretar alguna sustancia que esté pudiendo llegar a otros órganos. Y vimos que encontramos estas mioquinas, pero nos centramos en una de ellas, que es la interleuquina 15, que además de verla incrementada en el músculo, lo que estamos viendo es que también está aumentada en la sangre de estos ratones. Es decir, desde el músculo se está liberando a la sangre y quisimos ver, y sobre todo por como yo venía de neurociencia, ¿no? Un poco ver si en el cerebro también se estaban viendo alteradas algunas rutas de señalización. Y nos centramos en la interleuquina 15 y lo que hicimos fue ver si la ruta de señalización de la interleuquina 15 estaba alterada. Y lo que vimos es que, en concreto, en la corteza motora, que es una zona del cerebro que controla el movimiento, la vía de señalización de la interleuquina 15 está aumentada en nuestros animales. Por eso quisimos hacer un experimento mediante inhibición directamente en el cerebro, en esta corteza motora, inhibimos la expresión del receptor de interleuquina 15. Y cuando la inhibimos, lo que vemos es que el efecto desaparece. Es decir, por mucho que nuestro músculo esté liberando interleuquina 15, por mucho que llegue a la sangre, si el receptor de esta interleuquina 15 está bloqueado en el cerebro, estos animales no son capaces de moverse más. Con todo esto, lo que quisimos ver también es cómo estaba esta fosforilación de P38-gamma en ratón, tanto en músculo como la interleuquina 15 en sangre, y en colaboración también con el laboratorio de Calvet en Las Palmas de Gran Canaria, lo que vimos es que tanto en ratón como en humano, después de ejercicio, en el músculo se activa P38-gamma en el músculo y la interleuquina 15 se libera a la sangre. Por el contrario, en colaboración con el doctor Miguel Marcos en Salamanca, vimos que los pacientes con obesidad presentan una disminución de la interleuquina 15 en sangre. Esto nos llega a pensar que a lo mejor habría que activar de alguna forma ese incremento de la interleuquina 15 para que estos pacientes puedan aprovechar esas ganas, ¿no?, de hacer ejercicio para a lo mejor una posible prevención de la obesidad.
Entonces, en resumen, en este trabajo lo que vimos es que el P38-alfa y gamma están como interreguladas entre ellas en el músculo, de tal manera que cuando se activa P38-gamma se libera la interleuquina 15 en el músculo, que llega a la sangre y que en el cerebro, en la corteza motora, se activa esta vía de señalización en la corteza motora. Todo ello hace que estos animales presenten una disminución del peso corporal y el hecho de que se esté moviendo más hace que también mejore la diabetes tipo 2. Pero esto es un estudio que lo que hemos visto es como un efecto indirecto, por así decirlo, de P38-alfa y en el cerebro. Y lo que ponía en el título de mi charla era que ¿cuál es el efecto de P38-alfa en el cerebro? Hasta ahora, las familias que os decía antes de las quinasas son la familia de P38 y la familia de JNK. Y sí que las quinasas están muy unidas a lo que ocurre en el cerebro, pero sobre todo lo que está más estudiado es la ruta de JNK, que es como la otra familia grande de quinasas, ¿no? Y en un estudio previo que realicé en Santiago con Omar y con Mar, lo que vimos es que cuando modificamos otra proteína, que es P53, en el cerebro, en concreto en una población de neuronas, que son las neuronas AGRP, de las que hablaré a continuación, se activa una de estas quinasas, que es la vía de JNK1. ¿Pero qué pasa con P38? Realmente no se sabe cuál es el efecto que tendría una modificación central directa de esta quinasa. Y sobre todo qué repercusión podría tener en cuanto a situaciones de obesidad y diabetes. Eso me llevó a presentar este proyecto que recibí el año pasado en la FSD, gracias al programa Rising Star. Y, como veis, el título sería pues, descubrir un poco cuál sería el papel central de este P38. Me he centrado sobre todo en P38-alfa y sus implicaciones en el metabolismo. Hasta ahora, lo que normalmente estudiamos nosotros en el cerebro es el hipotálamo, porque es el principal centro que controla la homeostasis energética, y en concreto nos centramos en esta zona de aquí, que es el núcleo arcuato, en el que conviven dos poblaciones neuronales, que son las neuronas AGRP y las POMC, que están interreguladas entre ellas y que tienen funciones opuestas. Una es orexigénica y la otra es anorexigénica. Lo que nos propusimos en el trabajo que estamos ahora realizando en el laboratorio es ver qué pasa si quitamos específicamente de las neuronas POMC o AGRP, si quitamos P38-alfa. Y generamos estos dos ratones en los que eliminamos P38-alfa, tanto en las neuronas POMC como en las AGRP, y lo que vemos es que cuando alimentamos estos ratones con una dieta alta en grasa, cuando deleccionamos P38-alfa de las neuronas POMC, los ratones presentan una disminución del peso corporal que va acompañado de una mejor tolerancia a la glucosa, ya que presentan niveles de glucosa menores en condiciones de ayuno y de realimentación, y también presentan una mejor tolerancia a glucosa en los test de glucosa y de resistencia a insulina. Por el contrario, cuando deleccionamos P38-alfa en las otras poblaciones neuronales, que son las neuronas AGRP, vemos el efecto contrario, es decir, estos animales, cuando los alimentamos con esta dieta alta en grasa, todavía engordan más que los ratones controles. Además, presentan un peor perfil a nivel de glucosa, ya que presentan mayores de glucosa más elevados tanto en ayuno como en alimentación y presentan una peor tolerancia a glucosa y, sobre todo, peor tolerancia a insulina. O sea, hasta ahora lo que tenemos en este proyecto, y no quería extenderme más, es que cuando en esta región del hipotálamo, en el núcleo arcuato, deleccionamos P38-alfa en las neuronas POMC, vemos que nuestros animales son más sanos, presentan una disminución del peso corporal, mejoran el metabolismo de la glucosa. Sobre todo lo que hemos visto es que están disminuyendo su adiposidad en otros tejidos, como es el tejido adiposo o el hígado, y aumentando el gasto energético a través de este incremento de la termogénesis. En cambio, la delección de P38-alfa en las neuronas AGRP presentan un peor fenotipo. Realmente estos ratones están aumentando su peso corporal y su metabolismo de la glucosa está siendo bastante peor, y sobre todo porque vemos que además se está acumulando más adiposidad en otros tejidos, como el tejido adiposo o la grasa, y vemos una disminución en el cociente respiratorio, sobre todo porque estos animales están engordando más, también porque están comiendo más. Todavía este es un camino que estamos explorando y queremos ver un poco esa conexión también de esta modificación en el cerebro con estos otros tejidos y otros órganos, y espero que en los próximos congresos os podamos contar pues, cómo van este último estudio que, como comentaba antes, fue el que recibí el año pasado con el Rising Star de la FSD.
Y por mi parte nada más, agradecer sobre todo al grupo, sobre todo a Guadalupe, Alfonso, Beatriz, Leticia y Javier, que son parte implicada de estos proyectos que he presentado, a todos nuestros colaboradores, porque sin ellos estas investigaciones no sería posible. La ciencia y sobre todo la ciencia básica es muy importante, la colaboración entre expertos, ya no solo de España, sino también del resto del mundo, y también a las fuentes de financiación que también han hecho posible este trabajo. Y nada más, y a vosotros muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias también por ajustarte al tiempo. Voy a presentar a la siguiente ponente que nos visita de los Países Bajos, que es Alexandra Smink. Alexandra Smink Dr. Alexandra Smink is an assistant professor at the University Medical Center in Groningen in the Netherlands. Her research focuses on developing subcutaneous devices that replicate the pancreatic microenvironment to improve islet transplantation outcomes in type 1 diabetes. She has worked in both the Netherlands and the US, and her work has shown promising results in animal models. Yes, thank you. Thank you for this introduction, and thank you for the invitation to speak here today. I would like to talk about the importance of vascularization for transplantation devices as treatment of type 1 diabetes. So I have nothing to disclose. As you heard this morning in this very interesting talk about cell transplantation as treatment for type 1 diabetes, transplantation of pancreatic islets or the islets of Langerhans is a promising treatment. And this is at the moment done by isolating islets from deceased donors and then injecting these islets into the portal vein of the liver where they get trapped and where they then can release insulin when glucose levels change. And the first year, this results in 100% insulin independency, so these patients don't need to inject insulin anymore to control their blood glucose levels, but after 5 years, more than 50% is back to injecting insulin to control their blood glucose levels. And if you then think that you already need 3 to 4 donors to treat one patient, this indicates that the liver might not be the best transplantation site for islets. So this raises the question, is there a better transplantation site or a method we can use? And a lot of research has been done to find another transplantation site in the human body, but none of them appear to be more successful than the liver. So that's why the liver is still used in the clinic. But that's also where my research comes into place, because I would like to engineer an artificial transplantation site by using a polymer scaffold. So this polymer scaffold can then function as a support structure, and in this support structure we can mimic the native microenvironment, for example, vascularization. And we can place it under the skin because there's a lot of space there, but it's also easily accessible. It's a minimal invasive surgery, and thereby you can also easily take it out when things go wrong. So during my PhD, I developed this polymer scaffold, as you can see here. It's a very porous structure with tubings in there, and we place it under the skin of, in this case, diabetic mice for 4 weeks. And during these 4 weeks, there is no islets in there yet. These 4 weeks we call the pre-vascularization phase. In this phase, blood vessels can grow into the pores of the device. The tissue response, the immune response that is always initiated when you implant a biomaterial can dampen. So in this way we ensure we have an optimal environment already before we transplant the islets. So after 4 weeks we take out the tubing, which is in the polyethylene tubing, which is in the device, and then these channels are there for us to inject the islets in. And in this case, we injected rat islets into nude mice, and we injected 3 different dosages to see how low can we go, because the lower number of islets you can use, the more patients you could treat. So here you see the results of the blood glucose levels after transplantation. And so as you can see in the legenda, we transplanted 400, 800 and 1200 islets. And you can see the red and the black line
the 800 and the 1200 islets, the blood glucose levels of those groups are going down nicely to normal glucose levels, and they stay in normal glucose levels till the end of the study. But if we transplanted 400 islets into our device, you can see that the blood glucose levels stay very high, so this is not enough to obtain normal glycemia. Also, we transplanted 1200 islets under the skin without the device, so that's the green line, to show that we really need this scaffold under the skin to create an environment where we can transplant, because these mice without the device, with 1200 islets, also did not become normoglycemic. So this study showed that it works, but we still need a relative high amount of islets. And if you think about translating to the clinic, at the moment for mice and rats, we use this mini SD card size device, so it's 1 by 1.5 centimeter. But if you think about transplanting in humans, you need maybe a credit card size device or multiple larger devices. And you can imagine that for these larger devices, the vascularization is even more important and probably goes also slower, because also the middle of the device needs to be vascularized. So that's why during my postdoc studies I investigated several vascularization strategies, and I want to highlight one vascularization strategy where I used liposomes that contained acidic FGF to stimulate vascularization. And these liposomes, they function as slow release system of this growth factor, and these liposomes were injected near the scaffold during this pre-vascularization phase, so those 4 weeks before islets were transplanted. And if we then look histologically, we saw that after these 4 weeks with acidic FGF, there were more blood vessels than in a control scaffold without acidic FGF. So we had 3 groups again. So one control group that got the liposomes, but there was no acidic FGF in the liposomes. And then we had 2 groups of liposomes with 2 concentrations of acidic FGF. And as you can see in the blood glucose graph again from post-transplantation, the blood glucose levels go down, and especially if you look at the black line, the 0.5 microgram acidic FGF seems to go a bit faster towards a normal blood glucose level than the other 2 groups. But the interesting thing that we saw is that after about 40 days, we see that the groups that contain acidic FGF, so the black and the red ones, the islets lose their function and the animals become more hyperglycemic again. So this indicates that more vascularization is great, but it's not the only thing we need. And I think that's the lesson I learned from my postdoctoral studies, and I would like to share that with you today, is that currently we often focus on vascularization of these type of devices, but I think there's more to it. There are several key elements that we need to think about if we want to make such an islet transplantation device. And I think ideally you want interaction between multiple cell types, so the endothelial cells, but also the nerve cells, so innervation you want, but also you will also want there to restore the extracellular matrix, for example. So at the moment I'm investigating if I can use the secretome of adipose-derived stromal cells, ASCs, to do this, to create this ideal microenvironment within the scaffold device by using the secretome of these ASCs. And these ASCs we can isolate from rat, but also from human fat tissue. And if you culture these cells, you can precondition them, so you can culture them under different circumstances. So, for example, exposure to hypoxia or high glucose. And they start secreting all kinds of proteins and extracellular vesicles, and this is what we call the secretome. And this secretome is different when culturing them in different conditions. And my PhD student, Erica, she fully characterized these secretomes from these different
preconditioning strategies. And here you see a graph from some rat ASC secretome, and you can see that the different secretomes, they have overlap in some of the proteins, but they also have unique proteins. And this gives us a proteomic database which we can use to match the secretome profiles with a therapeutic need. So if we want, for example, more vascularization, we can see which of these proteomic profiles fits to that therapeutic need. And we did a lot of in vitro studies to then test the functionality of these different secretomes. But here today I want to show you some how we tested the capacity of these secretomes in vivo. And we tested here 3 different secretomes. So secretomes derived from normoxia, culturing of the ASCs, of hypoxia, culturing of ASCs, and a combination of hypoxia and high glucose ASC culturing. So we cultured these ASCs under these conditions and then obtained their secretome and placed this secretome in our scaffold and also implanted a control scaffold. And after 7, 14, 21 and 28 days, we checked the vascularization degree and the extracellular matrix within our devices. And for the vascularization, we injected lectin before sacrificing. So lectin is a fluorescent dye that labels the blood vessels when you perfuse this label through the body of the rat before sacrificing. And then we quantified the images of this staining. And as you can see here is the number of branches, the number of branches over the different days in the different scaffolds. And our 2A ANOVA showed that there was a significant effect of time, which is, I think, logical, but also very obvious to see in all the devices. During the longer the device is implanted, the more blood vessels there are. And, but there's also an effect of adding secretome. Because, for example, this effect is mainly seen in the hypoxia high glucose scaffold, where already at day 14 there's a significant more blood vessels compared to the day 14 of the control. So indicating that our secretome can enhance in vivo vascularization. And we also checked how it affects ECM. And this is preliminary data, but on protein level we did not see much happening. But if you look at the gene level, so here we looked at matrix metalloproteinases, MMPs, which are important for modulating the ECM and especially when angiogenesis is happening. You can see also an effect, again, of implantation time, but also a significant effect of adding secretome. For example, in the control scaffold, you see that it's quite stable, the MMP9 expression during the different days. But you can see in the secretome scaffolds, the expression of MMP9 is much lower, and especially, again, the hypoxia high glucose secretome has the most effect on this. So from this, I would like to, I hope I showed you that there's more than only vascularization, that we need to create a microenvironment where there is, of course, vascularization, but also ECM and innervation matters. And I think the ASC secretome is a nice way to do this, so it's suitable for creating this type of microenvironment in a subcutaneous scaffold, and in this way we might enhance the outcomes of type 1 diabetes from islet transplantation in type 1 diabetes, and in this way we hopefully can treat more type 1 diabetes patients with less donors. And to come a bit to the question why research,
and why I'm still in research. So it started with a deep curiosity about diseases and treatments, without a desire to become a clinician. And a mentor of mine said, okay, maybe not go to medicine, but go to biology. So I studied biology, also in Groningen. And during my studies, I of course, did some research and then rolled into a PhD. And I loved the dynamic environment that is there in research, because I'm still there. There's never a dull moment. Of course, the experiments never give you the results you anticipate at the beginning, but that makes it exciting and challenging, I think. And I love the variety of tasks. You don't sit at your computer the whole day. You can also do lab work. There's meetings, especially meeting a lot of different people and collaborating with different people from all over the world. That's, I think, a great advantage of this job. And I want to highlight also the Early Career Academy, which I was part of for 3 years. I was part of the first committee that we started this Early Career Academy from the EASD. We aimed at building up a platform for early career researchers and clinicians in the diabetes field to support, train, mentor, and create opportunities for them. And I think we have built up a nice platform. And actually, next week there is the first Early Career Academy meeting in Pisa. So if you are an early career in the diabetes field, please check out their opportunities and join us, I would say, because it gives a lot of nice opportunities for networking and getting to know people in the field in Europe. So then I would like to end with thanking these people, because I'm not doing this work alone, and thanking, of course, also the funding agencies for funding my research. Thank you. Thank you, Sandra. We move to the next speaker. Muy bien, bueno, pues para acabar el turno de ponentes, estoy encantado de presentar a Carlos Puig. Carlos Puig es un endocrinólogo clínico del Hospital Universitario Mutua de Terrassa, que tiene una mente inquieta y le encanta investigar, trabajar sobre el tema de la diabetes, la inflamación en la diabetes, todo lo que es la miocardiopatía diabética, los lípidos. Yo tengo el placer de colaborar con él en algún grupo de trabajo de sociedades científicas y realmente es una persona que siempre dinamiza las discusiones, y eso lo vamos a poder comprobar en la charla que nos va a dar. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación, Manuel, y un enorme gracias a la Sociedad Española de Diabetes por la oportunidad de estar hoy aquí. Me siento afortunado de poder, como bien señalaba antes Cintia, pues como joven investigador compartir parte de mi experiencia, en este caso durante mi rotación en último año de residencia en la Steno en Dinamarca. Y aunque por razón de tiempo no puedo entrar pormenorizadamente, he intentado transmitiros la historia que hay detrás de este centro pionero en la diabetes, el Steno Diabetes Center de Copenhague, y explicaros también un poco el proyecto de investigación que llevamos a cabo nuestro grupo de trabajo con los compañeros de la Steno. No tengo conflictos de interés con la presente presentación. La Steno debe su nombre a un médico anatomista danés que era el Niels Stensen, posteriormente conocido como Nicolas Steno, que es el que también dio nombre al conducto de Steno que pasa por la glándula parótida. Y concretamente el centro Steno se fundó en el año 1932 en Gentofte, a las afueras de Copenhague, y uno de los impulsores y fundadores fue el doctor Hans Christian Hagedorn, que fue uno de los padres de la diabetología danesa, que fundó este centro. Él combinaba las tareas de atención clínica a los pacientes con diabetes con la investigación tanto en el ámbito de diabetes como de dieta y ejercicio, y estuvo muy involucrado en
la conceptualización del centro original de la Steno, en el desarrollo del centro, y de hecho promovió plantar un huerto de manzanos junto al hospital, intentando favorecer los hábitos de vida saludables de los pacientes, que de hecho algunos de los manzanos se conservan a día de hoy junto a la que había sido la casa de este diabetólogo danés. Y esto pues, supuso la creación del primer centro enfocado al manejo de la diabetes del norte de Europa, con un impacto internacional y a día de hoy pues, unos centros de reconocido prestigio y con una labor investigacional que es difícil de describir con palabras. Inicialmente la Steno estaba enfocada al manejo de aquellos pacientes con diabetes tipo 1, originales de Dinamarca. La mayoría venían del sistema público danés, y decir que la Nordisk Insulin Fund, que es la actual Novo Nordisk, financiaba y sufragaba los costes de aquellos pacientes que no podían costearse la atención médica, permitiendo que 3/4 partes de los pacientes pues, se atendieran de forma gratuita. Y fue en la década de los 70 cuando se hizo una colaboración formal con el sistema público danés, y eso permitió también generalizar la atención también a todos los pacientes con diabetes, incluidos los pacientes con diabetes tipo 2. En el centro en el cual yo realicé mi rotación externa durante el último año de residencia, fueron alrededor de 3 meses, fue el que os muestro en la imagen. Como veis, el hospital original, que ya no era hospital porque únicamente atendía de forma ambulatoria a pacientes, fueron creciendo una serie de edificios enfocados pues, tanto a ámbito de investigación como de atención ambulatoria de pacientes. Y digo que estaba en Gentofte porque desde el año 2016 hubo una progresiva mudanza que se formalizó en el año 2020 a otra zona, Herlev, que también está a las afueras de Copenhague, que es donde está ahora actualmente situado el Steno Diabetes Center como tal. No he tenido la suerte aún de poder estar en las nuevas instalaciones, pero bueno, cuando uno ve estas imágenes de un centro que está únicamente enfocado al manejo, tratamiento e investigación de la diabetes, pues no puede evitar hacerse la boca agua, ¿no? Y a día de hoy la Steno atiende entre 12 y 13.000 pacientes con diabetes anualmente. Tiene además una de las consultas de bombas de insulina más grandes de Europa, la más grande de Escandinavia, y atiende más de 1.000 pacientes con bombas de insulina. Está liderada por el doctor Henrik Ulich Andersen, y me viene muy bien hablar de este compañero de la Steno porque fue gracias a la relación laboral y de amistad que mantuvo hace muchos años con el doctor Dirk Mauricio, que yo tuve la oportunidad de realizar la rotación externa en este centro, ¿no? Como en la década de los 90 el doctor Dirk Mauricio realizó ya una primera estancia con los compañeros de la Steno, y fruto de ello pues también hubo una serie de publicaciones del papel de la interleuquina 1 beta en la disfunción de célula beta pancreática en modelos murinos. Dentro de las áreas de trabajo de la Steno podemos destacar, pues, como os decía, el ámbito de investigación, pero también el de promoción de salud, del cuidado del paciente y de la educación sanitaria, tanto a pacientes como a profesionales. Y se enfoca tanto a pacientes como en población de riesgo de diabetes, como en pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y de complicaciones asociadas a la diabetes, con áreas de investigación tanto de investigación clínica, epidemiológica, genética y de promoción de salud. En mi caso en concreto, yo realicé mi rotación externa con el equipo de complicaciones asociadas a la diabetes, concretamente que está liderado por el doctor Peter Rosing, que es uno de los referentes internacionales sobre todo del ámbito de la nefropatía diabética. En el año 2018 hice un primer viaje a la Steno con una de mis directoras de tesis doctoral, la doctora Nuria Alonso, para hacer una primera reunión con los compañeros, proponerles el hecho de que yo pudiera hacer mi rotación externa con ellos y el proyecto de investigación que luego os explicaré y que desarrollamos conjuntamente con la Steno y que formó parte también de mi tesis doctoral. Y fue en el año 2019, mi último año de residencia, cuando tuve la suerte de poder estar. Esta es la foto del hospital original, que en este momento se dedicaba a la atención ambulatoria de pacientes, pero que, como veis, se había conservado originalmente desde la década de los 30. Estas son fotos de las consultas externas que había en la Steno, como podéis ver, no muy diferentes a las que podemos tener aquí en España. Decir que durante mi rotación externa finalizó el reclutamiento de los pacientes que se incluirían posteriormente en el estudio DAPA-CKD, en la cual también participó el doctor Peter Rosing. Y brevemente, aunque no puedo entrar en detalle, pero bueno, algunos detalles del día a día en el hospital. El papel del hospital de día pues también muy importante en la Steno, atiende más de 600 pacientes al año, enfocado fundamentalmente a debuts de diabetes tipo 1, pero también a pacientes con diabetes ya conocida como al control metabólico y a diferentes talleres de reciclaje o talleres enfocados a hipoglucemia, talleres grupales. Aquí os dejo unas fotos de la zona de consultas externas. Tienen también un papel muy importante la iClinic, enfocada al manejo de retinopatía diabética. Se hacen más de 5.000 fondos de ojo anualmente y muchas veces el mismo día que el paciente se visita con su equipo médico es el mismo día que también se le hace el fondo de ojo.
y hay un equipo especializado en enfermería que interpreta en el mismo momento las imágenes. Tienen también una unidad de epidiabético muy potente, coordinada por un papel fundamental que es el del podólogo o podóloga. Tienen una unidad, como os decía, formada por 4 podólogos, también un cirujano ortopédico unas horas a la semana, un diabetólogo asociado, y atienden a más de 3.000 pacientes al año, abren todos los días de la semana, atienden tanto visitas programadas como de carácter urgente, y están también involucrados en muchos proyectos de investigación. Aquí os dejo algunas fotos de los días que visitaba con una de las podólogas en la unidad de epidiabético, ¿no? Aquí pues, un termómetro que utilizaba para descartar artropatía de Charcot. Tienen adyacente una zona donde en el mismo momento elaboran las férulas y las plantillas para los pacientes que lo necesiten. Y aquí tenéis imágenes de un software que tienen por inteligencia artificial que permite valorar la evolución de las úlceras de epidiabético para valorar que se van cerrando, ¿no? Y sanando. Y aunque esto es una publicación de hace ya muchos años, prueba de que una unidad de epidiabético funciona es la reducción muy importante en amputaciones tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1. Aquí os dejo unas fotos de la zona donde estaban todos los PhD students y los fellows, donde veis pues, un ambiente muy sano en el que trabajar. También había momentos de ocio, había una zona de recreo en la cual pues, también tenía tiempo para entablar conversaciones con los compañeros del equipo, y la verdad es que yo me sentí pues, muy arropado en todo momento durante mi residencia. Como os decía, tuve la suerte de estar con el doctor Peter Rosing, con su grupo de trabajo de complicaciones asociadas a la diabetes. Él es un referente internacional en el mundo de la diabetes y uno de los firmantes del consenso ADA y ASD anualmente del manejo de la diabetes. Y ahora, bueno, también me hacía ilusión explicaros el proyecto de investigación que llevamos a cabo conjuntamente con ellos, que se publicó en la revista Cardiovascular Diabetology en el 2022 y que fue uno de los trabajos que incluí en mi tesis doctoral. Antes, a modo introductorio, como sabéis, las lipoproteínas hay muchas maneras de clasificarlas y una forma útil de hacerlo es en base a su potencial aterogénico, entendiendo que hay una serie de lipoproteínas proaterogénicas, entre las cuales podemos destacar el papel de las partículas LDL, sobre todo las partículas pequeñas y densas, pero como bien señalaba ayer el doctor Ribalta en la mesa de Ciberdem, hay un papel también importante, y sobre todo en la diabetes, y fundamentalmente en la diabetes tipo 2, de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, IDL y VLDL, que también juegan un papel importante proaterogénico. Y si algo tienen en común todas ellas es que tienen una polipoproteína B en su superficie, de tal forma que la ApoB refleja también el número de partículas proaterogénicas. Y esto es importante porque sabemos hoy en día que el colesterol no HDL y el ApoB tienen una capacidad de discriminar el riesgo cardiovascular incluso superior al colesterol LDL, y de ahí que, según los últimos consensos y guías, sean objetivos de consecución secundaria más, por detrás del colesterol LDL. Intentando hilar un poco más fino, sabemos hoy en día que tenemos capacidad de intuir mejor cómo está transportado el colesterol LDL, porque hoy en día cuando determinamos a nivel analítico el colesterol LDL tenemos únicamente la idea del colesterol que está transportado por todas las partículas, pero sabemos que dos individuos con un mismo nivel de colesterol LDL pueden tener concentraciones de partículas LDL muy dispares, entendiéndose que aquel individuo que tienen a la derecha la diapositiva con mayor cantidad de partículas LDL tiene un perfil más proaterogénico. Son partículas que penetran más eficazmente el espacio subendotelial, son menos afines al receptor LDL, están más tiempo en circulación, por lo tanto son más proclives a sufrir fenómenos de oxidación y carbamilación que las torna a su vez más proaterogénicas. Y una manera de ejemplificar esto, de la importancia de cómo tenemos repartido el colesterol LDL, es en el seguimiento de la población del Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, donde vemos que aquellos que tienen una discordancia con mayor cantidad de partículas LDL para colesterol LDL tienen una incidencia acumulada de enfermedad cardiovascular muy superior. Esto también lo vemos en diabetes tipo 1. Este es un trabajo interesante del Hospital Clínico de Barcelona, donde vemos que individuos con diabetes tipo 1 sin enfermedad cardiovascular, el porcentaje, lo ven en color negro, de personas que tienen un colesterol LDL bajo pero partículas LDL elevadas es muy superior a un grupo control. Y el papel de las partículas también son importantes las ricas en triglicéridos en la diabetes tipo 1. Estos son estudios, por ejemplo, de la relación de partículas VLDL con la rigidez arterial, con enfermedad vascular subclínica en diabetes tipo 1, de la doctora Llauradó. Y este otro trabajo también llevado en el Hospital Clínico de Barcelona, de una cohorte de pacientes con diabetes tipo 1 sin enfermedad cardiovascular pero de alto riesgo, donde hay una relación inversa a las partículas HDL con la presencia de placa y directamente proporcional al ratio partículas LDL, colesterol LDL y partículas no HDL, que englobaría también las ricas en triglicéridos con colesterol no HDL con la presencia de placa.
Cambiando un poco de tema, pero en la línea del proyecto de investigación que llevamos en la Steno, presentarles este concepto que es el de la miocardiopatía diabética, que se entiende como una forma de cardiomiopatía que acontece en los individuos con diabetes en ausencia de hipertensión arterial o de enfermedad arterial coronaria. Y aunque es un concepto definido ya hace muchos años, es una enfermedad multifacética, difícil de definir y probablemente con una etiopatogenia muy compleja. En nuestro caso nos basamos en el papel de la lipotoxicidad, un poco en la línea de lo que les venía explicando antes, y de la inflamación sistémica mediada por el biomarcador proinflamatorio GLICA. La GLICA, para los que no estén familiarizados con él, es un biomarcador proinflamatorio en la medida que la señal obtenida por resonancia magnética de la glicoproteína A refleja el conjunto de señales de diferentes proteínas proinflamatorias, ¿no? En la medida que recoge los enlaces de galactosamina y glucosamina de diferentes proteínas proinflamatorias y captura de tal forma un estado proinflamatorio sistémico que se modula a nivel hepático. GLICA es un biomarcador reconocido que se encuentra aumentado en diferentes procesos proinflamatorios como enfermedades como puede ser el lupus, la artritis reumatoide o la psoriasis, pero también se ha visto incrementado en procesos asociados a la insulinoresistencia como puede ser la obesidad o el síndrome de ovario poliquístico, y también se ha visto asociado con aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular. De hecho, este mismo mes se publicaba un estudio interesante en la revista Cardiovascular Diabetology del seguimiento de una cohorte muy importante de pacientes del UK Biobank, en el cual uno de los biomarcadores asociados a MACE era la glicoproteína A, muy asociado también a infarto y muerte cardiovascular, incluso por encima de otros biomarcadores inflamatorios como puede ser la proteína C reactiva. La relación con GLICA con insuficiencia cardíaca también se ha establecido. Este es un seguimiento de una parte de la cohorte MESA de individuos en enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca a nivel de baseline, en el cual durante el seguimiento aquel grupo con mayor cuartil de GLICA tenía un mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, sobre todo el del subtipo de fracción de eyección preservada. Y en cuanto a la asociación con arteriosclerosis subclínica en diabetes tipo 1, también hay estudios, en este caso uno del Clínico Barcelona, que reporta la presencia tanto de una placa como de varias placas en aquellos pacientes con más área de GLICA y en cuanto al ratio HW-GLICA, sobre todo en los grupos de tratamiento sin tratamiento estatínico. Y ahora sí, introducirles el proyecto de investigación que llevamos a cabo con los compañeros del Steno Diabetes Center. Nuestra intención fue describir el patrón fenotípico del perfil lipoproteico avanzado y de las concentraciones de GLICA en una cohorte bien definida de individuos con diabetes tipo 1 sin enfermedad cardiovascular, analizando su posible asociación con la presencia de disfunción miocárdica subclínica. Y para ello seleccionamos la muestra de 304 personas con diabetes tipo 1 provenientes de una cohorte danesa del estudio 1001 Study, que eran pacientes con diabetes tipo 1 sin enfermedad cardiovascular y a los cuales se les había hecho un ecocardiograma transtorácico. Brevemente, este estudio se publicó en el año 2014 en la revista Diabetología y recogía más de 1000 pacientes con diabetes tipo 1, con una edad media de 50 años, duración media de la diabetes de 25 años, en los cuales, siendo vírgenes desde el punto de vista cardiovascular, se reportó alteraciones ecocardiográficas en más de un 15%, con disfunción miocárdica subclínica, incluso un 2% de disfunción sistólica, con una asociación positiva con la macroalbuminuria. Como les decía, de esta cohorte danesa seleccionamos 304 sujetos, de los cuales 154 tenían disfunción miocárdica subclínica, ya sea sistólica o diastólica, algunos de ellos tenían ambas formas, definidas o por la fracción de eyección o por cociente EE', y evidentemente todos con ausencia de síntomas o signos atribuibles a insuficiencia cardíaca, y los apareamos con 150 individuos con diabetes tipo 1, pero con un ecocardiograma normal provenientes de la misma cohorte, apareados por edad, sexo y niveles de hemoglobina glicosilada. Y a todos ellos les hicimos un test avanzado de liposcale basado en resonancia magnética espectroscópica para valorar tanto el conjunto de lipoproteínas y el tamaño de las mismas como los valores de glicoproteína A. Brevemente, el test de liposcale es un test validado, fruto de una iniciativa llevado a cabo por Bioester Tesla en Reus, provincia de Tarragona, en los cuales se le somete a una muestra de suero del paciente a un gradiente de campo magnético conocido y a partir de ahí se obtienen unos picos de resonancia magnética que se contraponen con una biblioteca de señales y de esta forma somos capaces de elucidar la cantidad de partículas lipoproteicas que tiene un individuo, así como el tamaño de las mismas y el contenido en colesterol y triglicéridos.
Es un test que está comercializado, de hecho, y podemos solicitarlo, aunque en la práctica clínica diaria aún no está de todo instaurado, pero que nos permite ver un paciente, tanto el perfil lipídico convencional como el avanzado, como de alejado que está de los valores de referencia. Incluso nos genera una silueta lipídica de forma análoga, como sería una placa de ateroma en la luz arterial, conforme los valores del paciente que se ha hecho el test se alejan más de los valores de referencia. En nuestro caso, en la cohorte proveniente del Asteno, comentar que los casos, aquellos pacientes con disfunción miocárdica subclínica, tenían mayor duración de diabetes, un mayor índice de masa corporal, mayores niveles de ProBNP, una mayor tensión arterial sistólica y mayor porcentaje de albuminuria y de retinopatía avanzada. Y aquí les muestro los resultados del análisis de regresión por mínimos cuadrados. Este es un tipo de análisis multivariante utilizado típicamente en estudios de metabolómica y de lipidómica, cuando hay muchas variables que interactúan entre ellas para discriminar la presencia de un outcome, en este caso la presencia de disfunción miocárdica subclínica en pacientes con diabetes tipo 1. Y vemos que aquellas variables relacionadas con glica, tanto la área de glica como el cociente HW, que sería la forma del pico de resonancia, que de alguna manera indica la libertad de enlaces que tienen las diferentes proteínas, como las relacionadas con las lipoproteínas ricas en triglicéridos, VLDL y DL, son las que mejor discriminan la presencia de disfunción miocárdica subclínica en nuestra cohorte de diabetes tipo 1, ¿no? Son las que, si nosotros utilizamos, mejor discriminarían aquel individuo con diabetes tipo 1 que tiene disfunción del que no la tiene. Esto en el componente principal primario. En el secundario del análisis se entiende que cuando aquí hemos tenido en cuenta el espectro de glica, vemos que es la duración de diabetes la que mejor discriminaría la presencia de disfunción, entendiéndose que si yo he clasificado a mis pacientes en función del nivel de glica, aquel que tiene mayor duración de diabetes tiene más probabilidad de tener disfunción miocárdica. Y vemos como aquí las relacionadas con las lipoproteínas ricas en triglicéridos perderían esa capacidad discriminatoria, entendiéndose que fuera de la firma proinflamatoria de glica, los fenómenos de lipotoxicidad pues cobrarían menos importancia. Y aquí hay otro modelo, a petición de los revisores de la revista, que construimos, incluyendo también los valores de NT-proBNP y de albuminuria, que también mostró una asociación positiva con disfunción en el estudio original del 1001, donde vemos que glica sigue siendo la mejor variable para discriminar la presencia de disfunción en nuestra cohorte de pacientes con diabetes tipo 1. Y ya para terminar, y mostrarles los modelos de regresión logística que hicimos comparando la capacidad predictiva de dos modelos diferentes. Un primer modelo incluyendo factores de riesgo clásicos de insuficiencia cardíaca, como puede ser la edad, el sexo, NT-proBNP, la función renal, índice de masa corporal, la duración de la diabetes y la presión arterial sistólica. Y un segundo modelo que incluía las variables del primer modelo a las que se le sumaban las obtenidas por resonancia magnética espectroscópica por el test de Liposcale. Y vemos que la área bajo la curva pues, mejoraba, ¿no?, al incluir estas variables. El modelo perfecto sería aquel que tuviera dos montañas, una azul separada de la roja totalmente, ¿no? Y con un índice de reclasificación neto mejor del 21%. Se entiende que si utilizamos el modelo segundo, de cada 100 pacientes los clasificaremos mejor 21 en comparación con el modelo primero. Y a modo de conclusión, en nuestro estudio en colaboración con la Asteno, vimos que en aquellos individuos con diabetes tipo 1, en ausencia de enfermedad cardiovascular, los fenómenos de inflamación sistémica mediados por la glicoproteína A y aquellas lipoproteínas ricas en triglicéridos, las características de algunas de ellas, VLDL y DL, son las que mejor predecían la presencia de disfunción miocárdica subclínica en nuestra cohorte de pacientes. Este fue uno de los trabajos que incluí en mi tesis doctoral, que defendí en el 2023 y que además nos complace decir que fue una de las premiadas por la Sociedad Española de Endocrinología el año pasado, en el último congreso de la SEN. Y no quiero terminar la presentación sin, para mí, uno de los momentos más importantes, que es el momento de dar las gracias, porque hay muchas personas detrás de esto y detrás de la posibilidad de que yo estuviera rotando en la Asteno. Y en primer lugar, quería dar las gracias a mis directores de tesis doctoral, la doctora Nuria Alonso y el doctor Díaz Mauricio, a la doctora Alonso sobre todo por transmitirme su amor por la lipidología, que es lo que yo a día de hoy pues, enfoco fundamentalmente parte de mi asistencia, al doctor Díaz Mauricio por también dirigir la tesis y por ofrecerme la posibilidad de estar en la Asteno rotando con los compañeros y por supuesto a los compañeros de la Asteno por hacerme sentir uno más del equipo esos meses. Y también al doctor Manuel Puig por tutorizar la tesis doctoral y, por supuesto, a la doctora Nuria Amigó, que es una de las impulsoras del test de Liposcale, por hacer fácil lo difícil y por su inestimable colaboración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes por ajustarse al tiempo y tenemos 20 minutos o 15 minutos, lo que consideréis, para hacer las preguntas pertinentes. Veo que en la audiencia hay muchos jóvenes
yo creo que quizá es una oportunidad para preguntarles a ellos un poco, quizá no tanto por el tema concreto, si consideráis que realmente es un tema que no conocéis bien, pero sí un poco preguntarles por qué les motiva a hacer investigación, por qué se metieron a la investigación, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena oportunidad y es un poco lo que promueve precisamente esta iniciativa del ESD Early Academy. Bueno, como veo que todavía no hay muchas preguntas, yo puedo hacer alguna, ¿no? Sí. Bueno, pues... Eres el presidente. Cintia, te quería preguntar, a ver, fíjate, una de las preguntas que te quería hacer, que me ha surgido durante tu presentación, precisamente es si el PET38-alfa realmente también estaba descrito en humanos. Luego he visto que con el grupo que has colaborado de Islas Canarias, Sí. Ellos lo han descrito, ¿no? Entonces, realmente esta pregunta estaba contestada a lo largo de tu presentación. Mi pregunta es, ¿realmente habéis estudiado el papel que pudieran tener o habéis evaluado los agonistas del receptor de GLP-1 en estas moléculas? Porque al fin y al cabo estabais estudiando el papel del P38-alfa en hipotálamo y en las áreas, en la POMC, etcétera, y en otra área que has referido. Entonces, mi pregunta es decir, ¿habéis visto si el uso de estas moléculas modifica la expresión o no de este tipo de quinasa? Pues la verdad es que no, pero sí que es una de las cosas que hemos puesto en el proyecto. Al final, este proyecto fue el que recibí el premio Rising del año pasado y es una parte, ¿no?, que hemos propuesto para evaluar eso. También, como mi trayectoria, como comentaba al principio, también estudiamos los receptores de dopamina. También queremos ver un poco si ya dentro del cerebro están también conectados, ya no solo con los receptores y con los agonistas de GLP-1, sino también con otros receptores de dopamina o incluso receptores opiáceos, porque sobre todo en uno de los modelos, cuando seleccionamos este P38-alfa en las neuronas AGRP, vemos una mayor ingesta. Y a lo mejor sí que podríamos justificar que esté siendo pues, el efecto de otro receptor o algo que esté alterándose en otra zona del cerebro. Al final, como comentaba en la presentación, todo está interconectado y es muy importante, sobre todo, ver un poco si tocas una cosa, cómo se está modificando otra. Y esa pregunta sí que nos la planteamos también y lo vamos a mirar. Así que ya te comentaré en las siguientes. Muy bien. Por favor, si queréis hacer alguna pregunta, levantáis la mano y yo tengo algunas más para el resto de los ponentes, o sea que, por favor, levantáis la mano. Aquí tenemos una pregunta. Yeah, I had a question for Dr. Smirk about the innervation of the islets in the implantation. What is the thing that you expect that bettering the innervation of those islets leads to? Like, what improvement would that have in the glycemic response in patients? Well, if a non-diabetic person eats something, there is already going a signal from the brain to the pancreas or to the islets, making the islets release insulin, so that the glucose levels, even there's no absorption yet from the glucose, but when it's absorbed, so when the blood glucose go up, there is already insulin to take up the glucose and lower the blood glucose level. So this innervation really helps regulating this glucose levels in a very tight way. So I think, therefore, it's very important to also have innervation restored after transplantation. Well, following that, even though you say that innervation it's more, it has a crucial, it is crucial for the correct regulation of blood glucose, and none of the current investigations projects that are working on islet transplantation really remark this aspect. Do you think that
this will change in the future, or until we don't have a really good understanding of the current islet transplantation, it will not lead to working on having a correct innervation of those islets. Yeah, it's correct that there's not much done in the field at the moment, and I'm searching for funding to do this, I think so. Vascularization, right? Don't understand me wrong, is very important, because if the islets don't get any oxygen, nutrients, but also cannot respond to glucose changes, then they're lost as well. So you can, it needs to be a combination. I think that's where the main message I want to advocate today is that it needs to be a combination of vascularization, innervation, for example, but also ECM is important to get communication between all these different cell types. So if you really want to make it a viable option, then I think you need a combination and not only vascularization. Okay, thank you. ¿Otras preguntas? So I have also a question to you, because you described in your presentation how important is vascularization, innervation, and also the extracellular matrix, in terms that the device that you are implanted are functioning all the time. So you describe in the last part of your presentation that the secretomes are implanted subcutaneous. Although the islet transplant, as you mentioned at the beginning of your presentation, in the humans are injecting using the portal vein into the liver. So do you think that in the future, these kind of secretomes or secretomes will be also able to produce enough insulin when implanted in the subcutaneous tissue for humans? What do you think? So the secretome is not producing insulin, right? Okay. So the secretome is I use the secretome of these ASCs just to create the best microenvironment before we transplant islets or insulin-producing cells from stem cells. I think they also need a good transplantation site and a safe transplantation site. So it will be a vehicle to islets, to protect the islets when implanted? Well, no, I don't think so. It's important to realize that the way I transplant, it's not immunoprotective. Although the secretomes are known, ASC secretomes are known to also have an immunomodulatory function, which I have also seen in vitro at least. So it could be involved in modulating at a local site with when transplanting islets. But the way I use it now, the secretome is almost gone before we transplant islets. So we only use it in those 4 weeks before we transplant islets to give the microenvironment surrounding the scaffold a boost to get more blood vessels, to get it innervated, to get this extracellular matrix there. And then we have this ideal or optimal, we hope to create this optimal microenvironment before we transplant islets. And then the idea is that the islets then survive much longer and we need less islets to obtain normoglycemia. Okay, understood. Thank you. Any other questions? Okay. Okay, I have a question following your answer. How much longer do they survive after the secretome are injected and the tissue is prepared for the pancreatic islet? A very good question. I'm investigating that at the moment. Okay. So yes, I'm doing rat transplantation studies at the moment to see if we really have longer longer function of our grafts with using this secretome. Okay. Me quedo el micrófono porque tenía una pregunta para el doctor Carlos Puig. El LipoScale, ¿en cuánto tiempo se prevé que puede tener una aplicabilidad clínica? Es complicado en la medida en la que probablemente tenemos mucha evidencia científica de que determinados perfiles hipoproteicos condicionan un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular,
pero aún probablemente nos queda un recorrido científico en lo que se refiere a cómo los diferentes tratamientos que utilizamos hipolipemiantes afectan a este perfil, y eso puede incidir a nivel de la mejora de prevención de eventos, ¿no? Y al final la administración siempre va a pedir que si tú instauras un método diagnóstico, justifiques que eso te va a permitir de alguna manera reducir eventos cardiovasculares, ¿no? De todas formas, sí que ya hay determinados consensos. Por ejemplo, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, creo que fue hace un par de años, hizo un consenso de recomendaciones en cuanto a qué tipo de paciente se podría beneficiar más a la hora de determinar un test de liposcale. Probablemente aún estamos, por lo menos fuera de las unidades de lípidos, lejos de implementar una práctica clínica diaria, pero creo que probablemente los individuos que más se van a beneficiar de ellos son aquellos que tengan un riesgo lipídico residual, que se entiende que son aquellos pacientes que siguen teniendo eventos pese a tener un control óptimo de los parámetros lipídicos tradicionales, ¿no? Y donde probablemente convenga ahondar un poco más y ver cómo están repartidos esos parámetros. No es un método diagnóstico extremadamente caro. Cuando se utilizan métodos de investigación hablamos de en torno a unos 30-40 euros por paciente. Es verdad que esto se multiplica bastante más si es el precio de comercialización, pero considero que en determinados supuestos clínicos sí que te puede dar una información complementaria, ¿no? Y mucho más pormenorizada que la que nos pueden dar parámetros lipídicos básicos. Hoy en día hay pacientes en los cuales sabemos que el colesterol LDL, una analítica, no traduce bien el riesgo lipídico que tienen estos individuos. ¿Más preguntas? Yo si me permites, Javier, recogiendo un poco las palabras que decías antes, no sé si hay algún residente de tercer o cuarto año por aquí o algún tutor de residentes, pero sí que animo, ¿no?, a que dentro del plan docente de la especialidad de endocrinología y otras especialidades como medicina de familia o cualquier otra especialidad se incluya la posibilidad de hacer una rotación externa en tu último año de residencia. Y vamos, mi recomendación es aprovechar al máximo esta posibilidad, porque es un escenario que tenemos para poder sacarle el máximo provecho, ¿no? Y si coincide con tu proyecto, tu meta personal, pues aprovechar para empezar a hacer la tesis doctoral durante la residencia y autorizar la rotación externa para llevarla a cabo en algún lugar que te permita hacer tu proyecto de investigación. Yo creo que es una oportunidad única, ¿no? Y por eso animo a los residentes y a los tutores de residentes a fomentar esos meses para implementarlos en la tesis. Te has adelantado porque era la pregunta que quería hacer a los tres miembros de la mesa. I will formulate the questions for all of you. And this is related to what extent, starting research in the early years of your career have improved your practice and also change your perspective in terms of much more investigation, because sometimes asking for grants is not is sometimes very competitive, always, and difficult to obtain. So to what extent starting research at the beginning of your career has improved your... Claro, para mí realmente, al haber recibido, ¿no?, pues estos dos reconocimientos de la FSD fueron muy importantes, y aunque os pueda parecer que los pedí y ya me los dieron, no. O sea, el Rising Star lo pedí durante 5 años y fue el último año cuando me lo dieron. Y el otro, el de jóvenes investigadores, a la segunda, ¿no? Y al final sí que también te motiva un poco a seguir. Yo sí que creía en la investigación que tenía, en los datos preliminares, pero sin esa financiación pues muchas veces no es posible. Entonces también me gustaría animaros de que aunque recibáis un rechazado la primera vez que pedís una ayuda, al final hay que seguir intentándolo, ¿no? Y al final pues acaban cayendo, y en mi caso sí que tuve la suerte de recibir estas dos. Y al final es eso, esto es una carrera de fondo, sobre todo en investigación básica es muy importante este tipo de reconocimientos y sobre todo ese tipo de financiación. También me gustaría comentaros que son unas aplicaciones bastante sencillas de solicitar. O sea, simplemente con que estéis atentos también a las convocatorias, ¿no?, de la FSD, también es presentar vuestro proyecto, presentar vuestro currículum, y un poco sí que se necesitan muchas firmas, como en todo el tema burocrático, por lo menos en España, y sí que es eso, que no os pille el toro de que
cuando veáis la solicitud dejarlo para la última semana, porque sí que se necesita, es cierto, bastantes firmas de vuestro centro, de vuestro jefe, etcétera, pero sí que es cierto que es una aplicación bastante sencilla y si tenéis una idea o tenéis una base de investigación y algunos datos preliminares, yo sí que os animo a pedirla porque es eso, al final va a ser importante para vuestra carrera científica y sobre todo para los que nos dedicamos a investigación, también es el empuje que muchas veces también necesitamos para no abandonar, ¿no? y seguir en esto. Before asking your question, so I translate a little bit what Cynthia explained. So she explained that, if you have a rejection for the first time when you are applying for a grant, obviously you have to intend and persist because maybe in the second or third or fourth, you will be able to obtain a grant. What about you? Asking the question I made. Yeah, so I think doing research is one thing, right? That's where you start with, doing it yourself, but selling your research is another thing. And I think what helped me a lot is that having a good mentor that helped me selling my research. So at the beginning, because he was experienced and he know how to write grants and get grants. So I think that's very helpful, and I think also there's where I would like to point out the Early Career Academy mentorship program, which all early careers can apply to, and then you can get a mentor that could help you doing these kind of things. So, yeah. Thank you so much. I don't know, Carlos, if you want to add something, because you explained before. Yeah. I totally agree with Dr. Asning. Okay. A mí me gustaría, Carlos, que tú, porque eres clínico, a pesar de que dieras algunas practical tips para las personas que nos estén oyendo. Seguro que hay alguien en la sala que quiere hacerlo, pero no sabe por dónde empezar, con quién hablar, a quién dirigirse. Claro, dependerá mucho también en qué centro estés llevando a cabo tu labor asistencial, ¿no? Pero por eso considero que si estás en la etapa de la residencia, en un centro donde se forman médicos, necesariamente hay probablemente un grupo de investigación detrás, ¿no? Con lo cual aquí es hacer esfuerzos colaborativos y tratar de buscar alianzas con investigadores, porque cuando tú eres joven necesariamente tienes que ponerte de la mano de alguien, no puedes volar solo. Y vamos, yo a día de hoy hablo muy humildemente, yo a nivel investigacional me considero muy modesto. Creo que por eso intentar llevar a cabo la asistencia a mí me apasiona y me encanta y no podría dejar de ver pacientes, pero estar, como decía Steve Jobs, ¿no? Stay hungry, stay foolish, yo creo que es muy importante, ¿no? También estar atento, como decía también Cynthia, a las convocatorias que haya de premios, porque te sorprendería la de veces que tú dices, no me presento porque no me tocará, y muchas veces no te toca, pero es que si no, mi abuelo decía, el no ya lo tienes, con lo cual siempre tienes que buscar la posibilidad de que se te conceda, ¿no? Y esto implica pues estar activo, buscar becas, buscar proyectos y hacer esfuerzos colaborativos con compañeros y compañeras de otras zonas de España y de otras zonas del mundo, ¿no? Y para eso los momentos únicos son los congresos también, entablar relaciones, hacer grupos de trabajo y al final de las amistades menos de lo que uno menos se podría esperar salen proyectos de colaboración súper interesantes, ¿no? Y al final es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Empiezas con una persona, colaboras en un estudio y eso te lleva a pie a poder conocer a otra persona que podrás colaborar más adelante en otro. Y al final pues eso es estar implicado y hambriento, ¿no? Sí, en ese sentido, todas las sociedades científicas prácticamente tienen grupos de trabajo de distintos aspectos. La Sociedad Española de Diabetes tiene grupos de trabajo de todas las áreas que os podéis imaginar, las distintas sociedades de medicina de atención primaria, la Sociedad Española de... Todas las sociedades. Y el meterse en los grupos de trabajo generalmente no consiste más que mandar un correo electrónico al coordinador y decir, oye, me gustaría participar en tu grupo de trabajo. Y a partir de ahí surgen todas las oportunidades que está comentando Carlos. Es simplemente una cuestión de tener un poco de moverse un poco y de buscar oportunidades. Las oportunidades hay que buscarlas, no vienen a buscarnos. Totalmente, Manuel. Y aprovecho para, que hablamos de los grupos de trabajo, a todos los jóvenes que haya en la sala o los que conozcáis. Hay un grupo específico de la Sociedad Española de Diabetes, es el grupo de jóvenes diabetólogos, y os animo si no formáis parte, pues animaros, porque también hay gente muy activa, muy proactiva y que estamos ya preparando diferentes proyectos de investigación, así que encantados de contar con quien se anime. Que tú coordinas. Y que bueno, actualmente coordino, pero...
Okay, I think we meet all the objectives of this session, so we are very happy. And I must to underline that the Spanish Diabetes Society is one of the probably most active supporting this program of the Early Career Academy, joining also the initiative of the EASD. And also I am very happy to have 3 excellent speakers. And also I want to thank you, Sandra Smink, for traveling from the Netherlands to Spain and to be with us. And thank you very much to the audience to participate in this session. Thank you. Thank you.